Dijeron que mi corazón se paró, pero salí adelante, y ahora estoy de vuelta para decir que lo conocí a él, a Jesús. Me advirtió sobre 5 cosas, 5 terribles verdades sobre el 2025. Me mostró el reloj roto en el cielo del que nadie habla. Por eso hablo ahora. Sé que algunos de ustedes pondrán los ojos en blanco. Otros me llamarán mentiroso. Pero no puedo callarme, porque la verdad que Jesús me ha dado sacudirá su fe, desafiará su comodidad y podría salvar su alma. En el mensaje de hoy, les contaré todo, lo que he visto, lo que he oído y por qué el tiempo vuela más rápido de lo que creemos. Si algo les conmueve ahora mismo, si sienten el peso de lo que les digo, toquen la pantalla y comenten, amén. No ignoremos la advertencia. Escuchemos juntos. Mi casita en Willow Creek se encuentra al final de la calle Maple. Mi hijo, Michael, se mudó a California hace años para empezar una nueva vida con su esposa y sus 2 hijos. Hablamos los domingos, su voz ronca por teléfono, cariñosa pero distante. Mis días giran en torno a la iglesia, enseñando a los niños de la escuela dominical sobre Jesús. Pero incluso en la tranquilidad, siento algo que me conmueve, algo que no puedo identificar. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me levanté temprano, preparando el té para el estudio bíblico. Me sentía un poco mareada, quizá era el cansancio, o simplemente el mal tiempo que me agobiaba. Estaba en la cocina, removiendo el azúcar en el té, cuando me golpeó una oleada de mareo, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Me temblaban las manos, las cucharas tintineaban contra la encimera. Me agarré al borde del fregadero, pero la habitación daba vueltas más rápido. Agnès, pensé. Había llamado antes, con su voz alegre por teléfono, pero ahora la sentía a kilómetros de distancia. Sarapina, ¿estás ahí? Intenté responder, pero tenía la lengua entumecida, inútil. Vi borrosa, como una niebla densa y pesada. Me fallaron las piernas y me desplomé en el suelo. La voz de Agnès se volvió aguda, presa del pánico. Allí estaré. Oí pasos, portazos, el eco de su grito. Pero todo se desvanecía, absorbido por la oscuridad que me arrastraba hacia abajo. Entonces cesó, el dolor, el peso, el ruido. Todo se desvaneció. Me sentí ligera, como una pluma al viento. Ya no estaba en mi cuerpo. Podía ver la cocina desde arriba, ver a Agnès arrodillada sobre mí, con las manos temblorosas al apretarlas contra mi pecho. Vi mi cuerpo tendido allí, quieto y pálido, pero ya no me sentía yo. El caos de abajo se disipó, el sonido se apagó. No luchaba contra él. Me dejaba llevar. Y en ese instante, supe que algo comenzaba, algo más grande de lo que podría haber imaginado. Pero al asentarse la calma, empezó un leve zumbido, como una melodía que nunca antes había oído. No provenía de la habitación, ni de Willow Creek. Me llamaba, me transportaba a un lugar completamente distinto. No hubo sacudidas ni miedo, solo una suave liberación, como exhalar tras contener la respiración demasiado tiempo. Mi cuerpo, viejo y dolorido, agobiado por los años, se desmoronó, y me sentí ingrávida. Entonces lo vi, un camino. Era luz, pura y radiante, extendiéndose ante mí. No la pisé, simplemente floté, atraída por su resplandor. Y los sonidos, ¡ay!, no se parecían a nada en la tierra. Una sinfonía me envolvió, llenando cada rincón de mi ser de paz. No me sentí empujado ni atraído. Era una invitación, un susurro que decía, ven. Mira. No pude resistirlo. No quería. El camino se extendía interminablemente, y sentí una emoción, una maravilla, como un niño que ve luciérnagas por primera vez. Estaba en un viaje, y apenas comenzaba. La luz se hizo más brillante, y él estaba allí, Jesús. No puedo describirlo como esperarías. Ningún pintor podría capturar esto.
Sus ojos se encontraron con los míos, y juro que lo vieron todo. Sarapina, dijo, con su voz suave pero potente, resonando en mi interior. Estaba en casa, de verdad en casa. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de asombro. Había esperado esto toda mi vida, y él estaba aquí. Si este momento te conmueve, toca la pantalla y comenta, amén. Compartamos juntos esta sagrada verdad. Sarapina, repitió, no temas. Te conozco. Esas palabras fueron más que palabras, fueron una bomba para cada herida que había sufrido. Eres mía, dijo. Estoy contigo siempre. Entonces su mirada cambió, un destello de urgencia, y supe que algo estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparada. Jesús me tomó de la mano, no con un apretón, sino con un suave tirón, como un padre guiando a su hijo. Atravesamos un velo, fino como una gasa, pero resplandeciente con colores que no puedo identificar. Más allá, el mundo cobró vida. Los colores no se limitaban a estar allí, danzaban, mezclándose de maneras que me llenaban el corazón de asombro. No solo rojo o azul, sino tonos vibrantes, vivos, con una santidad que parecía eterna. Los árboles brillaban, sus hojas, como vidrieras, proyectaban una luz tenue. Los arroyos fluían, no con agua, sino con luz líquida, centelleando al moverse. El aire olía dulcemente, como un millón de flores silvestres floreciendo a la vez, llenando mis pulmones de alegría. No era solo belleza, era la vida misma, vibrando, cantando. Quería quedarme para siempre, perderme en ese lugar donde cada respiración se sentía como una oración. Jesús me miró con ojos brillantes, y supe que me estaba mostrando algo sagrado, algo que siempre llevaría conmigo. Caminamos hacia un río cuya superficie era tan clara que reflejaba la luz de Jesús, fragmentándose en arcoíris infinitos. No era solo agua, estaba viva, zumbando con un poder silencioso. Oí susurros, no del río en sí, sino de algo más profundo, algo sagrado que fluía por él. Jesús se arrodilló junto a la orilla, rozando la superficie con la mano. Este es el río de la vida, dijo con voz firme y cálida. Trae mi gracia, mi perdón, la promesa de la eternidad. Quise sumergirme, dejarme llevar por la corriente, pero su tono cambió, se volvió más pesado. Muchas almas tienen sed, Sarapina, pero buscan en pozos secos, dinero, fama, placeres fugaces. Desperdician su anhelo en lo que no puede saciar. Sus palabras me traspasaron, no con culpa, sino con verdad. Pensé en la gente de Willow Creek, buscando cosas que los dejaban vacíos. El río seguía cantando, pero su advertencia resonó con más fuerza. El aire cambió cuando Jesús me condujo a un lugar más tranquilo, un claro donde se alzaba un reloj enorme, o lo que quedaba de él. Antaño imponente, ahora estaba destrozado, engranajes desperdigados, manecillas rotas, números esparcidos como hojas caídas. Su esfera agrietada y dentada brillaba en la tenue luz. Extendí las manos, temblorosas, queriendo recomponerlo. Sarapina, no, dijo Jesús, con voz firme pero con un toque de tristeza. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. El tiempo de este mundo ha terminado, dijo. Sus palabras pesaban, como una campana que repicaba en mi pecho. Este reloj marcó los momentos en que la humanidad tuvo que arrepentirse, buscarme. Ya está roto. El tiempo de gracia está terminando, y no puede recomponerse como antes. Se me hizo un nudo en la garganta. Me vinieron a la mente rostros fugaces, Michael, Agnes, los niños de la iglesia. Díselo, dijo con la mirada ardiendo de urgencia. Se me ha parado el reloj de la paciencia. El tiempo se acaba. Asentí, con las rodillas temblando, sabiendo lo que esto significaba. El cielo no solo se oscureció, se volvió pesado, sofocante, no por la lluvia, sino por algo mucho más siniestro. Una densidad terrible se extendió por el firmamento,
y masas arremolinadas, como humo cobrando vida, se elevaron y se retorcieron sobre nosotros. No era humo común. Estaba lleno de sombras, rostros distorsionados y burlones, grabados en la malicia y el dolor. Se retorcían y transformaban en el aire, cada forma era una mentira susurrada, un odio abrazado. Un acto de apatía, un momento de blasfemia, que se alzaba del mundo destrozado como una ofrenda tóxica. El trueno resonó en el cielo, cada rayo no al azar, sino con un propósito, cada destello. Símbolo de una decisión tomada en rebelión, una traición llevada a cabo en secreto o por orgullo. El viento aullaba con furia, no desde la tierra, sino desde el espíritu, el aullido de la creación, que gemía bajo el peso del mal, al que se le permitía acampar a sus anchas, sin oposición. Instintivamente me acerqué a Jesús, con el corazón palpitando frenéticamente. No solo por miedo, sino por la profunda sensación de estar presenciando algo siempre cierto, pero nunca visto plenamente hasta ese momento. Su presencia me tranquilizó, aunque su expresión era firme y resuelta. Esta es la tormenta del pecado, dijo, con cada palabra cargando el peso de la eternidad. No es mi ira, sino el reflejo de lo que la humanidad sigue construyendo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. La humanidad acumula su propia rebelión sobre sí misma hasta que se eleva hasta los cielos. Pero mi justicia, su voz no se elevó, pero el aire tembló, no puede ignorarla para siempre. No estaba enojado, no en el sentido en que conocemos la ira, pero sus palabras estaban cargadas de una dolorosa autoridad que me estremeció hasta los huesos. Miré hacia la tierra, y lo que vi me dolió el espíritu, avaricia desenfrenada y orgullosa, violencia justificada y difundida, gente rechazando la verdad no por confusión sino por comodidad. Podía sentir la atracción de la tormenta, no solo a mi alrededor sino dentro de mí, recordándome lo fácil que había sido alejarme, aunque fuera levemente. Jesús habló de nuevo, esta vez más despacio, cada palabra como una brizna de verdad, el mal no será tolerado para siempre. El pecado tiene un precio, y será pagado. Contuve la respiración y pensé en el mundo que había dejado atrás, todavía girando, todavía distraído, tan inconsciente del ajuste de cuentas que ya se estaba formando sobre ellos como una nube a punto de estallar. Con un gesto de la mano, Jesús señaló hacia adelante. De repente, el terreno se abrió, revelando dos caminos distintos. Una era ancha, tan ancha que parecía una autopista para multitudes. Brillaba con luces artificiales, vibraba con música, color y energía. La multitud la llenaba, riendo, bailando, persiguiendo cada emoción brillante. Sus pasos eran ligeros, despreocupados, como si nada pudiera tocarlos. Parecía viva, pero, como un espejismo en el desierto, prometía alivio solo para traer ruina. El otro sendero contrastaba marcadamente, estrecho, tranquilo, sombreado no por la oscuridad, sino por la reverencia. Solo unos pocos lo transitaban. Su paso era mesurado y pausado, algunos tropezaban, otros lloraban, pero todos seguían adelante, con la mirada fija, no en el suelo, sino en algo mucho más allá. El camino ancho, dijo Jesús con dulzura, aunque su tono era de acero, es el camino del engaño. Está sembrado de deseos que complacen la carne y ciegan el alma. Ofrece tranquilidad, pero conduce a la destrucción. Lo miré por un rato más y detrás de las luces comencé a ver las grietas, gente caminando ya desvaneciéndose, persiguiendo una alegría que se desvanecía en el momento en que la tocaban. Me volví hacia el camino angosto, y aunque parecía más duro, más solitario, había en él una fuerza silenciosa que me llamaba como una melodía que solo el espíritu podía oír. El camino angosto no es fácil, continuó, pero conduce a la vida. Entonces se volvió hacia mí, y sus ojos, esos ojos que veían todo en mí, sostuvieron los míos. Muchos elegirán el camino fácil, Sarapina. Lo harán de buena gana, incluso con alegría. Pero debes decirles que su elección tiene consecuencias. Su camino los lleva a la ruina. Se me encogió el corazón con el peso de nombres y rostros, amigos, vecinos,
incluso desconocidos con los que me había cruzado en el supermercado, gente que quizá ya estuviera atrapada en la ilusión del camino ancho. Quise gritar, correr de vuelta, sacudirlos para despertarlos. Pero su voz, aunque tierna, me detuvo. La verdad era demasiado sagrada para gritarla, tenía que ser transmitida. Más allá de los senderos, vi otra visión, una vasta llanura infinita que se extendía más allá del horizonte, vacía y gris, sin sol. Dispersas por ella se veían figuras sombrías, desplomadas y errantes. No eran demonios, eran almas, incontables almas, con el anhelo y la desesperación grabados en sus rostros. Sus movimientos eran lentos y sin rumbo, con la mirada vacía, siempre buscando algo que no podían nombrar, algo que nunca habían encontrado por completo. Sentí una opresión en el pecho. Apenas podía respirar. ¿Quiénes son?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La voz de Jesús se suavizó, llena de compasión y a la vez de dolor. Estos son los que nunca me buscaron de verdad. Persiguieron sombras e ilusiones y nunca se volvieron hacia la luz. Escucharon mi llamado, pero eligieron el silencio. Estuvieron cerca, pero nunca entraron. Sus palabras no fueron duras, pero calaron más hondo que la ira. No eran los desafiantes, eran los distraídos, los satisfechos, los casi convencidos, los que llegaron demasiado tarde. Luego se volvió hacia mí. Diles, Sarapina, que sigo esperando. La puerta sigue abierta, pero deben darse prisa. Pronto se cerrará. En ese momento, algo se aferró a mí, no miedo, ni siquiera tristeza, sino urgencia, esa urgencia que surge cuando ves a un niño a punto de incorporarse al tráfico y sabes que un susurro no será suficiente. Anhelaba alcanzar a esas almas en el avión gris, atraerlas hacia el río de luz que había detrás de mí, instarlas a correr hacia él antes de que fuera demasiado tarde. Su desesperación permaneció conmigo más que un recuerdo, se convirtió en una carga que sabía que llevaría de vuelta al mundo que había dejado. La atmósfera misma cambió, como si toda la creación se detuviera a mitad de un respiro, inmóvil en un instante suspendido fuera del tiempo. La apacible belleza del río que acababa de ver, la imagen inquietante del reloj roto, todo pareció disolverse, desvaneciéndose como un sueño al amanecer. En su lugar, me encontré en un reino mucho más majestuoso y aterrador en su santidad. No fue solo una visión, sentí como si hubiera entrado en la sala del trono del mismísimo Todopoderoso. Los ángeles se alineaban en filas perfectas, extendiéndose más allá de donde mis ojos podían seguirlos. Sus alas brillaban como fuego vivo, como oro fundido infundido con el aliento del cielo, y sus ojos transmitían reverencia y poder. Sus voces se alzaban juntas en un canto ni suave ni delicado, sino imponente, un coro atronador de adoración tan pleno y profundo que hizo temblar el suelo bajo mis pies, como si también estuviera adorando. Su alabanza no era solo sonido, era sustancia. Me envolvió, llenó mi espíritu de asombro y asombro. Y entonces lo vi en el centro de todo, Jesús, no el amable carpintero de los dibujos infantiles de la escuela dominical, sino el Rey resucitado y glorificado, el león y el cordero, el juez y el salvador. Su gloria irradiaba en oleadas que iluminaban los cielos, un brillo tan intenso que era como mirar el origen de toda luz, toda verdad, toda vida. Sin embargo, ese resplandor no quemaba, purificaba. Penetraba, revelando todo lo falso y marchito, pero invitaba, abrazaba y restauraba. Su presencia no solo ocupaba el espacio, era el espacio. El aire mismo vibraba con un propósito, cada molécula vibraba con su autoridad. Me sentí increíblemente pequeño, pero profundamente visto. No tenía miedo, como podría tenerlo, sino abrumado, deshecho de la manera más sagrada. La majestuosidad del momento silenció todo en mí. No podía moverme, ni quería hacerlo. Las voces de los ángeles volvieron a surgir, elevándose como una gran ola a punto de arrasar el mundo. Pero esto no era música, era una proclamación. Sus voces se fundieron en un mensaje resonante que me conmovió profundamente: Él regresa. No en una era lejana.
No en un sentido simbólico. Él regresará, y será pronto. Lo sentí como una marea que me inundaba el pecho, innegable, implacable. No era una metáfora ni poesía, era una promesa ya en marcha. Entonces Jesús se giró. Su mirada se encontró con la mía. No puedo explicar ese momento. Sus ojos me miraron profundamente, cada máscara que había usado, cada miedo secreto, cada oración no pronunciada, cada rastro de vergüenza u orgullo, todo se disolvió en su mirada. Sus ojos albergaban la eternidad, y me albergaban a mí. Me quedé sin aliento, y apenas podía mantenerme en pie bajo el peso de lo que vi reflejado en él, verdad, santo dolor y amor incontenible. Y entonces habló. Su voz, ya no suave, resonó con una orden que hizo que los cielos escucharan. Me tocó el alma, y casi me flaquearon las rodillas. Sarapina, dijo, mi nombre era como fuego y misericordia al mismo tiempo. Te he mostrado estas cosas por una razón. Escucha con atención. Lleva este mensaje con fe firme. El año 2025 no terminará como los anteriores. Su mano extendida, señalando el recuerdo del reloj destrozado, sus manecillas rotas congeladas en el tiempo, su esfera fracturada. El reloj se ha detenido. Su voz estremeció el aire, el tiempo de la misericordia se acaba. Mi paciencia ha llegado a su plenitud. La época de gracia en este mundo termina en ese año. Sus palabras golpearon la piedra como un martillo, definitivas, rotundas, irreversibles. Jadeé al sentir las implicaciones hundirse en mi pecho como plomo. Díganles, dijo con los ojos encendidos, que Jesús va a volver. Prepárense. Quise hablar, pero no me salieron las palabras. Quise apartar la mirada, pero sus ojos me sostuvieron. Mis pensamientos se arremolinaban, 2025, así de cerca. Vi imágenes pasar ante mí, mi familia, mis vecinos, gente que ni siquiera conocía, todos avanzando, completamente inconscientes de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de resquebrajarse. Entonces su tono se suavizó, aunque la urgencia todavía resonaba detrás de él, como un trueno esperando regresar. Ve, Sarapena. Adviérteles. Da la alarma. El tiempo ya no espera. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de convicción. Asentí despacio, con reverencia, porque sabía que no había vuelta atrás, que no podía ignorar lo que había visto y oído. El mensaje se había grabado en mí como fuego en los huesos. El rey venía, y tenía que contárselo al mundo. Las palabras salieron de mí sin que pudiera contenerlas, temblorosas, desesperadas, llenas de una especie de súplica que no sabía que era capaz de expresar. Señor, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es que el 2025 no terminará? Mi voz tembló en el silencio, sonando tan débil y frágil, como la de un niño que intenta comprender algo demasiado grande. Jesús me miró con ojos firmes, llenos de algo antiguo y profundo, algo que trasciende el tiempo. No era ira ni tristeza, sino una autoridad silenciosa que conmovía el aire. Habló con una calma que resonó en el espacio, el mundo no verá el final de 2025 como ha conocido finales anteriores. Cada palabra cae como una piedra en el silencio. Se avecina un gran cambio, no solo un cambio, sino un ajuste de cuentas, un juicio o quizás un nuevo comienzo. Antes de que termine el año, el velo se rasgará y el mundo no permanecerá como era. El reloj se detendrá. Y cuando lo haga, ese momento marcará la hora señalada desde la fundación del mundo. Quería presionarlo, rogarle por más fechas o señales, cualquier cosa que ayudara a preparar a mis seres queridos. Pero sus palabras fueron como una cortina entreabierta, ofreciendo un atisbo de luz al que aún no podía acceder. Fue suficiente para sacudir algo profundo en mi alma. Mi mente se dirigió a Willow Creek, a Michael en California, a los niños que cantaban en los bancos de la iglesia todos los domingos. ¿Estarían listos cuando esto llegara? ¿Acaso estarían mirando? Mis manos comenzaron a temblar,
no por miedo sino por el peso abrumador de lo que me pedían llevar. «Llevarás esto», dijo Jesús. En ese instante, sentí la verdad aterrizar en mi espíritu como una piedra arrojada en agua quieta. Me recorrió con una onda pesada, pero segura. Se acercó más y, aunque su mano nunca me tocó físicamente, sentí que descansaba sobre mi hombro con una presencia más real que la carne, como la mano de un padre, fuerte, cálida e inquebrantablemente amable. «Sarapina», dijo, con mi nombre en sus labios como una canción y una llamada, «regresa. Diles, suplícales que cambien sus corazones. Hazles saber que mi amor no se ha desvanecido. Sigo aquí para quien me busque. Pero el tiempo es más corto de lo que creen. No dejes que nadie pierda esta última oportunidad». Su voz desgarró algo dentro de mí. Las palabras no eran simples instrucciones, eran una súplica, una responsabilidad sagrada. Sentí que me envolvían el corazón como fuego y viento a la vez, despertando en mí una profunda sensación de propósito. «Te he elegido», dijo. En ese momento, lo sentí, no solo lo oí. Fue como si algo se hubiera grabado en lo más profundo de mí, una marca, una promesa, una carga. «Mi gracia me basta», dijo suavemente. Lágrimas que ni siquiera podía sentir brotaron de mi alma. Pensé en todas las personas que amé, en las que dejé atrás, en todos los que no sabían cuán cerca estaba aún su amor. Su misericordia era tan grande y profunda, aún podría alcanzarlos, incluso ahora, si tan solo recurrieran a él. Entonces, el tirón comenzó, suave pero firme, alejándome de ese lugar radiante. Como una marea que retrocede, sentí que la luz del cielo se atenuaba y la calidez de su presencia se escapaba de mi alcance. Mi corazón clamaba, anhelando permanecer en esa quietud perfecta donde nada se rompía. Pero el tirón solo se hizo más fuerte, y comencé a sentir el peso de mi cuerpo llamándome de vuelta, mi pecho, mis huesos, mi respiración. No fue un destierro, sino una misión, una llamada sagrada. Podía oír el canto de los ángeles apagándose tras mí, desvaneciéndose en un zumbido lejano. Lo último que vi fue su rostro, los ojos de Jesús aún fijos en los míos, ardiendo de confianza y autoridad silenciosa. «Vete», susurró. Y con eso, sentí que caía, deslizándome a través del velo de luz, de vuelta al mundo sombrío de abajo. El dolor regresó como un viento cortante en mi pecho, no insoportable, pero sí penetrante, un recordatorio de que había reencontrado el tiempo, había reencontrado mi cuerpo. No quería regresar, pero sabía por qué tenía que hacerlo. Las advertencias, las verdades, no eran simples mensajes. Eran encargos míos, aunque el mundo no quisiera oírlos. Mientras el resplandor del cielo daba paso al gris dolor de la tierra, sentí algo nuevo asentarse en lo más profundo de mí, no miedo ni pena, sino resolución, una solemne determinación. Puede que el mundo no esté preparado para lo que tengo que decir, pero lo diré de todos modos. Cuando abrí los ojos, supe que algo no iba bien, no en un sentido médico, sino más profundo y conmovedor. Lo primero que me impactó fue el resplandor cegador de las luces fluorescentes sobre mí, zumbando con un zumbido casi violento, como si intentaran devolverme la inconsciencia. El sonido de las máquinas, bip, 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 atravesó la niebla de mi mente, anclando mi mente en la realidad estéril de una habitación de hospital. Sentía mi cuerpo extraño, como si alguien me lo hubiera prestado y me lo hubiera devuelto a toda prisa. Me dolía cada centímetro, las extremidades pesadas, el pecho oprimido, la piel demasiado fina. Parpadeé con fuerza. Y entonces la vi, Agnes. Tenía las mejillas húmedas, los ojos hinchados y rojos, las manos entrelazadas en una oración silenciosa, convertidas en un llanto desesperado. «¡Ay, Sarapina!», sollozó con la voz temblorosa mientras se acercaba a mí. Todo su cuerpo se estremecía de alivio e incredulidad. Detrás de ella, un par de enfermeras flotaban como espectros, con expresiones entre el asombro y la alarma. Una miraba fijamente el monitor. La otra susurraba en voz baja como si lo que veía no fuera real.
Intenté moverme, y el dolor respondió de inmediato, un dolor sordo y persistente, pero podía respirar. No con facilidad, no del todo, pero lo suficiente. Cuando mis dedos se contrajeron levemente, lo sentí. Estaba viva de nuevo en este mundo, pero no era la misma. Algo en mí había cambiado para siempre. El calor del cielo aún me impregnaba los huesos como una fragancia que se desvanece o el último acorde de una canción, demasiado sagrada para olvidarla. Mi corazón se aceleró, no por pánico, sino por el peso de saber que había dejado atrás algo divino. Con un esfuerzo inmenso, alcé la mano. Fue un movimiento tembloroso y débil, pero para mí fue tan poderoso como la resurrección. Mis labios agrietados se separaron, y el primer sonido que emití fue más de espíritu que de voz. Jesús, susurré, apenas alcanzando el aire. Agnes jadeó como si alguien hubiera devuelto el azul al cielo. Se abalanzó hacia mí, abrazándome y sollozando desconsoladamente sobre mi camisón. «Estás aquí». «Ay, Dios». «Gracias». «Está aquí». Sus lágrimas empaparon la tela, calientes, humanas y sagradas. Las enfermeras la miraron fijamente, una dejó caer su portapapeles con un ruido que nadie reconoció, la otra tartamudeó, «¿Cómo es posible?». Corrieron hacia los monitores, presionando botones y llamando por los pasillos, con la voz alzada por la incredulidad. Pero no solo había vuelto. Había cambiado. Mi corazón se llenó de gratitud, no solo por estar viva, sino por algo más pesado, más sagrado. Sabía que esto no era casualidad. No había sobrevivido por accidente ni casualidad. Me habían enviado de vuelta. Había una razón. Agnes se apartó un poco, apartándome el pelo de la cara, con la mirada clavada en la mía, buscando un significado. Forcé una sonrisa rota, lo mejor que pude. «Sigo aquí, grazné». De alguna manera, esa simple frase llenó la habitación con una presencia que no era mía, una presencia sagrada e imposible de ignorar. Incluso mientras mi cuerpo comenzaba a recuperarse lentamente, mi espíritu estaba en otro lugar. Imágenes danzaban en mi mente, demasiado vívidas para ser sueños, el reloj destrozado, sus pedazos astillados reflejando la luz como estrellas, el rostro de Jesús, con los ojos llenos de un amor intenso y una urgencia penetrante, y su voz hablando de un año que no podía olvidar, 2028. El recuerdo resonó en mi pecho como un trueno resonando en un cañón. Ya no era solo Sarapina. Ya no era solo una maestra de kinder de Willow Creek que amaba las cosas sencillas y los días tranquilos. No, ahora era portadora de algo vasto, algo sagrado, una verdad tan inmensa que me oprimía como una nube de tormenta antes del rayo. Cada vez que miraba a Agnes, a las enfermeras o incluso las baldosas del techo, no veía el mundo de la misma manera. Veía almas, almas que necesitaban saber. Mis manos volvieron a temblar, no por debilidad, sino por la enorme responsabilidad de lo que me había sido dado. Había caminado en la gloria. Había escuchado sus advertencias. Había sentido el dolor de la eternidad. Y no podía reprimirlo. El tiempo se agotaba. Yo era el elegido para expresarlo. Más tarde, cuando el caos se calmó y nos quedamos solos, giré la cabeza hacia Agnes. Todavía me ardía la garganta, la voz me temblaba, pero tenía que decirlo. «Agnes», dije con voz áspera, «lo vi». «Dios mío», me habló. Sus ojos se abrieron de par en par, no de miedo, sino de asombro. No se apartó, se acercó más. Así que le conté todo, el río de luz, el reloj roto, las advertencias sobre lo que se avecinaba, lo que sucedería en 2025. Mis palabras vacilaron y temblaron, pero eran sinceras. No me guardé nada. Dijo, «Ya casi se acaba el tiempo, tenemos que prepararnos». Agnes permaneció en silencio un momento, con el ceño fruncido por la preocupación y los dedos inquietos en el regazo. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era cálido y firme.
Sarapina, dijo en voz baja, no lo entiendo todo, pero creo que algo te pasó. Lo veo en tus ojos. Dios te tocó. Su fe en mí fue como un ancla en medio de la tormenta. No estaba sola, todavía no. Pero no todos reaccionaron como Agnes. Cuando se lo conté a mi médico, un hombre amable de mirada amable y siempre con un portapapeles en la mano, me escuchó en silencio y luego me ofreció una sonrisa cortés. Señor Avance, dijo con cautela, ha sufrido un trauma importante. El cerebro puede crear experiencias vívidas durante los accidentes cerebrovasculares. Otros fueron más despectivos, enfermeras que susurraban en el pasillo, un vecino que pasó con flores y me dio una palmadita en la mano como si fuera un fantasma de mi propia vida. Necesitas descansar, querida Sarapina, dijo con un tono suave y condescendiente. No era su compasión lo que me dolía, sino su duda. Era más profunda que cualquier herida. Pensaban que estaba confundida, delirando. Pero yo lo sabía, lo había visto, lo había sentido, lo había oído. ¿Por qué no me creían? Con el paso de los días, las paredes del hospital parecían apretarse cada vez más, el aire se densificaba con lo no dicho. Me sentía aislada, no solo física, sino espiritualmente. Un fuego sagrado ardía en mi interior, y nadie más parecía ver el humo. Y, sin embargo, en ese silencioso aislamiento, volví a oír su voz, no con mis oídos, sino en lo profundo de mi corazón, dulce pero imperiosa, sigue. Habla. Aunque se den la vuelta, y yo también lo haré. Sigo aquí, sentada tranquilamente en esta pequeña y familiar habitación, la misma donde he pasado incontables mañanas con mi Biblia y una taza de té. Pero algo ha cambiado desde entonces. Desde que lo vi, el peso no se ha aliviado. Me oprime como una piedra en el pecho, pesado, sagrado, inolvidable. He intentado seguir con mi vida como siempre, cuidando mi pequeño jardín, enseñando a mis niños de la escuela dominical, doblando la ropa mientras la radio suena bajito. Pero nada es igual. Ni después de lo que vi, ni después de lo que oí. No puedo borrar el recuerdo, aquellos momentos con Jesús, tan vívidos, tan santos, sus ojos llenos de una tristeza que aún no comprendo del todo, su voz, firme, penetrante, dulce pero imposible de ignorar. Sus palabras no solo me fueron dirigidas, sino que quedaron grabadas en mi alma, grabadas a fuego. Y ahora las llevo conmigo. Llevo 5 advertencias claras que me dio, advertencias que debo compartir. El reloj roto no era algo que se pudiera arreglar. No, fue deliberado, profético. Las manecillas se congelaron. El tic-tac se había detenido. Jesús dijo, el tiempo ya no es lo que creen. No se trataba solo de la hora, se trataba de la era. El tiempo de la misericordia, el tiempo para que la humanidad regrese a Dios, está llegando a su fin. La cuenta regresiva ya no cuenta. Estamos así de cerca. La tormenta que se avecina no habló en metáfora, sino literalmente, una presa que se hincha con el juicio de cada mentira dicha en secreto, de cada acto de crueldad cometido en silencio, de cada corazón endurecido que ignora el susurro del espíritu. Cuando se rompa, y se romperá, será repentino, feroz, aterrador. El mundo dirá que no lo vio venir, pero él nos ha advertido. El camino ancho, muchos lo siguen, vecinos, familiares, miembros de la iglesia, caminando con confianza, aferrándose al dinero, la comodidad, la popularidad, las distracciones. Ese camino parece seguro, pero solo conduce a la destrucción. No termina donde crees. Las almas errantes, tanta gente desorientada y con la mirada vacía, a quienes nunca se les enseñó a buscar a Jesús, a saber que es real, que está cerca y que viene. Algunos estaban enojados, otros aturdidos, otros distraídos por todo menos por la verdad. Jesús preguntó, ¿quién irá a decírselo? Esa pregunta todavía resuena en mis oídos. La urgencia del 2025 no tartamudeó. Lo dijo con claridad, con una firmeza que me estremeció hasta los huesos,
el año no terminará como otros. Llegaré antes de que finalice 2025. Actuaré de una manera que el mundo no pueda ignorar. No sé si es su regreso en las nubes o un sacudimiento que lo precede, pero sé lo que escuché, fue definitivo, fue sagrado y está por venir. Por favor, escuchen. No se trata de miedo, sino de estar preparados. El cielo nos clama, no para asustarnos, sino para despertarnos. Vi su rostro. Sentí la urgencia en sus palabras. No nos queda mucho tiempo. Ahora bien, déjenme decirles esto, no soy profeta, ni una predicadora con congregación ni título. Soy Sarapina, una mujer de 72 años de un tranquilo pueblo de Iowa. Amo mis rosales. Horneo demasiados pasteles. Canto desafinada en la última fila de la iglesia. Pero vi a Jesús. Escuché su voz. Y ya no puedo callar, ya no. Si estás escuchando esto ahora, haz una pausa. De verdad. Deja de desplazarte. Deja de apresurarte. Solo haz una pausa. Piensa en tu vida. Sé honesto. ¿Estás persiguiendo cosas que se desvanecen? ¿Estás dejando que su gracia se te escape mientras el mundo te distrae con ruido, brillo y metas que no importarán ni 5 segundos después de la eternidad? Te lo ruego, regresa. Clama a Jesús. Pídele que te perdone. Él lo hará. Él te ama con un amor que no duda, que no disminuye. Sentí ese amor en el cielo. No era fuego que quema, era fuego que sana, que te envuelve como una manta y te cala hasta los huesos. No esperes ni un minuto más. No te convenzas de que tienes tiempo. Ese reloj, su reloj, se ha detenido. La cuenta regresiva ha terminado, la puerta está casi cerrada. No te pide perfección, solo te pide que le extiendas la mano. Está ahí, con los brazos abiertos, deseando con ansias que vuelvas a casa. Si esta historia te toca algo muy profundo, no dejes que se quede ahí, compártela. No la guardes en secreto. Tu vecino, tu hija, tu compañero de trabajo quizá no escuchen a una anciana como yo, pero quizá sí te escuchen a ti. Necesitamos ser valientes ahora. Es hora de dar la alarma, de despertar a los que duermen, de rescatar a los que vagan. Vi a esos perdidos. Vi sus rostros. Y no quiero que nadie a quien ames esté entre ellos. Así que, por favor, comparte esto. Que esta luz se extienda. Que la esperanza inunde las grietas donde se ha colado el miedo. Avanzando ahora, mientras aún hay tiempo. Y si te animas, deja un comentario abajo. Dime desde dónde me escuchas. Dime qué te mueve el corazón. Quiero ver qué tan lejos puede llegar este mensaje, desde pequeños pueblos como el mío hasta grandes ciudades, a través de estados y océanos. Tu voz importa. Juntos, podemos asegurarnos de que el llamado del cielo sea escuchado. Y amigos, aún queda trabajo por hacer. La preparación no se trata solo de susurrar oraciones en la oscuridad. Se trata de caminar en la luz, de actuar. Miren a su alrededor. ¿Quién predica el Evangelio? ¿Quién ilumina la oscuridad? Ya sea en el extranjero o en su propio vecindario, apóyenlos. Quizás Dios los esté impulsando ahora mismo. Oren. Ofrezcan ayuda. Den donde puedan. Cada acto de obediencia importa, cada semilla plantada, cada gesto de bondad, cada paso de fe valiente. Todo cuenta en estos últimos días. Si este canal te ha bendecido, considera acompañarnos en tu camino. No estamos aquí para entretener. Estamos aquí para advertir, equipar y mantener la antorcha en alto. Consulta los enlaces a continuación para saber cómo puedes apoyar la misión o conectarte con nuestra creciente comunidad. Permanezcamos juntos, con el corazón puesto en el cielo, las manos listas para servir, la mirada fija en el Rey que viene. Pero incluso aquí sentado,
Con la Biblia abierta a mi lado y el Espíritu Santo en la habitación, sé que esto no es el final. Hay algo más que debo compartir antes de irme, una verdad final, una verdad que creo que fue escrita para que ustedes la escuchen. Mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que el derrame cerebral no fue mi fin. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Fue doloroso. Sí, trajo miedo, silencio y quietud, pero envuelto en ese sufrimiento había un regalo extraño y sagrado, una puerta a una verdad más profunda que nunca habría encontrado sola. Ese momento no me quebró. Me despertó. Me acercó al corazón de Dios. Y ahora, sentada aquí, siendo la misma Sarapina Vance, con los huesos doloridos, las manos un poco temblorosas, la voz ya no es la misma, llevo algo que antes no tenía, paz. No una sensación fugaz, sino una paz serena e inquebrantable que se instaló en mi alma en el momento en que probé el cielo. He sido amada de una manera difícil de explicar, vista de una manera que no deja lugar a la vergüenza. Y llamada, sí, verdaderamente llamada, a llevar un mensaje a este mundo destrozado, una advertencia, sí, pero una esperanza aún más grande. La tormenta del pecado se avecina, lo admitamos o no. Los viejos relojes de este mundo están rotos. El tiempo corre de forma extraña. Pero esto es lo que no ha cambiado, el amor de Jesús, su misericordia, su mano aún extendida a cualquiera que esté dispuesto a alcanzarla. Esa paz que sentí en el cielo no se desvaneció al abrir los ojos. Me siguió de vuelta. Vive en mí ahora, una luz constante en las sombras de este mundo. No le temo a lo que viene. Estoy listo. Me aferro a esa luz como a un salvavidas, y no la soltaré. Quizás, solo quizás, necesitabas escuchar esto hoy. Quizás has estado cargando con un peso demasiado grande para tu corazón. Quizás estás agotado, emocional, física y espiritualmente. Quizás la vida te ha acorralado con dolor, enfermedad, incertidumbre o decisiones que parecen imposibles. Si es así, quiero que me escuches, no estás solo. Jesús no es una idea lejana ni una historia que se desvanece. Él es real. Caminó por cada valle de dolor humano, traición, hambre, tristeza, incluso la muerte misma. Él comprende las lágrimas que lloras en secreto, y está ahí a tu lado, con la mano abierta y los ojos llenos de compasión, tal como lo estuvo conmigo. Su amor no es voluble. Su gracia nunca se agota. Confía en Él. Apóyate en Él. Nunca debiste llevar tus cargas solo. Él está esperando para quitártelas de encima, para caminar contigo en cualquier tormenta que enfrentes. Deja que mis palabras se posen en tu alma como un suave susurro en el viento. Si sientes algo que te conmueve, un dolor, un anhelo, una invitación silenciosa en tu espíritu, no lo ignores. No es solo emoción. Es Dios llamándote. Es su espíritu invitándote a acercarse. Por favor, no esperes. No lo ignores diciendo, quizás mañana. Este momento, ahora mismo, podría ser el momento en que todo cambie. Todo lo que Él quiere es tu corazón tal como está, sin limpiar, sin pulir, solo abierto, solo dispuesto. Di que sí. Eso es todo lo que Él te ha pedido. Y ese sí, es suficiente. Lo es todo. Si algo de mi historia, este breve testimonio de una anciana llamada Sarapina Vance, te ha conmovido, si te ha abierto el corazón o te ha recordado algo sagrado que habías olvidado, quiero invitarte a seguir conectado. Suscríbete a este canal. Este no es solo un lugar para historias. Es un lugar para la verdad, para la luz, para que la voz del cielo resuene en un mundo dolido. Estamos en el último capítulo de la historia, amigo. Y cada voz que señala a Jesús importa. Hay más para compartir, más visiones, más palabras que creo que Dios nos está dando para un momento como este. No te las pierdas. Suscríbete. Mantente cerca.
Recorre este camino con nosotros. Te agradezco de corazón por escuchar, por preocuparte, por hacer espacio en tu alma para escuchar lo que Dios dice. Él sigue hablando, y te habla a ti.